noches, estimados televidentes. Estamos una vez más en nuestro programa Palabra de Vida y Poder. Le habla a su hermano Carlos Peralta. Y en esta noche, pues, quiero que estén con nosotros para que puedan escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Así que en esta noche vamos a estar hablando acerca de el significado de la cruz. ¿Qué significa la cruz? Ustedes saben que Jesucristo murió en una cruz. Entonces vamos a hablar cuál es el significado de la cruz. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por darme el privilegio de poder compartir tu palabra. Señor, sabemos que sin ti no somos nada, Señor. Señor, tú eres el único que nos das el poder, que nos da la fuerza, que nos das la sabiduría, la inteligencia, para que yo pueda estar aquí, Señor, y pueda hablar de tu palabra con toda la audiencia que nos ve a esta hora a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, a través del canal Fe y Esperanza, canal 88. Señor, en esta noche te pido que bendiga la vida de cada persona que está viendo el programa. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta noche yo quiero hablar sobre el significado de la cruz. ¿Por qué Cristo murió en una cruz? ¿Qué significa el haber muerto nuestro Señor Jesucristo en una cruz? Hoy en la mañana, mientras hablaba con algunos abogados, me estaban tocando el tema, me tocaron el tema de que si Jesucristo era Dios, si Jesucristo simplemente era un hombre, un maestro, y ellos alegaban y decían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces yo le digo, sí, era el Hijo de Dios, pero aún más que eso, el Hijo de Dios, le dije yo. Jesucristo era Dios. Y era difícil que ellos lo pudieran aceptar por su doctrina, por su creencia, pero lo que no entienden es que toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hablan o se centran en un solo personaje, y es Jesucristo. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis, la Biblia nos enseña de que Jesucristo es Dios. Y también nos enseña de su resurrección, de su muerte, de su crucifixión y su resurrección. En eso se encierra la palabra de Dios. Porque si vemos y estudiamos el Antiguo Testamento, van a ver a los sacerdotes, a los levitas, todo el ritual que ellos hacían, los sacrificios para el perdón de los pecados, ofrecían animalitos indefensos, animalitos perfectos, sin mancha, sin defecto. Ellos eran ofrecidos para, en otras palabras, predecir que de esa misma manera iba a venir a morir el Hijo de Dios, Jesucristo, el Dios hecho hombre. La Biblia nos enseña de que el Padre es Dios, Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ahí no podemos perdernos, porque en la Biblia encontramos de que Jesucristo era la representación, la imagen misma del Dios invisible. Isaías, el profeta Isaías, se refiere a Jesucristo en Isaías 7:14 como el Dios eterno, el Padre eterno, el príncipe de paz. Así se refirió a Jesucristo, como el Dios eterno, el Padre eterno, el príncipe de paz. Pero lo que pasa es que para la gente es muy difícil entender, cuando todavía no ha venido el conocimiento de la verdad a su vida,
a su espíritu, todavía la venda no se le ha quitado, es difícil entender de que Jesucristo, que estuvo aquí hace 2000 y pico de años, era el Dios encarnado en la persona de Jesucristo. Hasta el punto de que la Biblia nos enseña que ya estaba predestinado, ya lo tenía planeado nuestro Dios, el Padre, de que Él iba a venir a morir en una cruz. El apóstol Pablo nos habla de eso, de que Cristo iba a morir en una cruz. Cristo murió en una cruz. Y que el apóstol Pablo, en sus escritos, se refería de que para las personas era una locura creer en un ser, en una persona que murió en una cruz. La cruz, desde antes de que Cristo viniera, era uno de los métodos más horrendos, uno de los métodos más duros, terribles, de sufrimiento, donde las personas eran ejecutadas. Era la pena máxima, era la cruz. Ese método que usaban la gente en aquel tiempo, gente de otras sociedades como los bárbaros, usaron la cruz como el método más duro, el método más terrible, el castigo más atroz que una persona tenía que pasar o sufrir en esa cruz. Eso era la cruz. Una persona que murió una persona que murió en una cruz en aquel tiempo era considerado el peor delincuente, la persona que ya estaba realmente desechada por la sociedad. Y ese era el castigo que tenía que morir en la cruz. Las personas que iban a la cruz era porque era el peor delincuente. Entonces, en ese tiempo, los bárbaros, ellos habían escogido ese método para castigar, sacrificar a las personas. Imagine qué triste. Pero hoy en día, mucha gente, para ellos la cruz, para algunos lo toman como un amuleto. Usted puede ver personas que caminan una cruz colgando en su cuerpo, otros la tienen en su casa, otros la tienen en una estampa, en una estampilla, y bueno, y para ellos es un amuleto. Otros lo toman como un símbolo del cristianismo. Y en sí, después que Cristo murió en la cruz ha sido un símbolo del cristianismo. Pero lo que le quiero decir que anteriormente la cruz significaba vergüenza, sufrimiento. Eso significaba la cruz, vergüenza, sufrimiento. El peor delincuente tenía que morir en una cruz. Una persona, esa es la pena máxima. En algunos países como Estados Unidos, algunos de los estados, la pena máxima para una persona que ha cometido un delito, que amerita la pena de muerte. Ustedes saben que en algunos estados aplican la pena de muerte y está la inyección letal. Han existido otros métodos, pero en la actualidad, pues, es la inyección letal. En aquel tiempo era la cruz, donde una persona era crucificada, donde una persona era expuesta a vergüenza, a tanto sufrimiento. Y ahí fue donde padeció nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 6:14, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Mire, Pablo decía, ¿de qué me voy a gloriar yo? ¿En qué me puedo gloriar yo?
de la única forma que yo me puedo gloriar, decía el apóstol Pablo, es en la cruz de Cristo. Es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí yo me puedo gloriar. En esta noche yo quiero que usted entienda de que nuestro Dios, el Padre Eterno, vino a esta tierra, siendo santo, siendo perfecto, sin haber cometido ningún pecado. Vino a este mundo y se encarnó en la persona de Jesucristo. Por eso a él le pusieron el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías estaba claro y decía, el Dios eterno, el Padre eterno, el príncipe de paz. Los apóstoles que estuvieron con él no lo veían a Jesús simplemente como un maestro, como un profeta. Ellos le decían, el Señor, nuestro Señor. Y Pablo decía, yo no tengo de qué jactarme, de qué gloriarme, decía Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Mire lo que el apóstol Pablo sigue diciendo, hermano. ¿Por qué? Porque él entendía que predicar a Jesucristo en aquel tiempo era un gran reto. Porque en el tiempo que crucifican a Jesús, ustedes saben muy bien que la persona que moría en la cruz era la pena máxima. Era considerado como el peor delincuente, era considerado como la persona que había cometido el crimen más atroz. Y merecía ir a la cruz. Y la Biblia nos enseña de que los evangelios nos enseñan de que Cristo no cometió ningún pecado, pero Él fue a la cruz en lugar de nosotros. Entonces, era difícil, porque los cristianos, la gente que huía, que eran perseguidos, le estoy hablando antes de Cristo y después de Cristo, le estoy hablando antes de Cristo, antes que Cristo fuese crucificado, existía la cruz, y muchas personas tenían que huir a las catacumbas, tenían que huir a las cuevas para no ir a esa cruz, para no padecer y sufrir y morir en esa cruz. Entonces, imagínese usted predicando a una persona que murió en la cruz y usted diga, ese que murió en la cruz es Dios. Ese que murió en esa cruz murió por tu pecado y murió por los míos. Para que la gente lo miraba como locura, porque si nosotros lo vemos en nuestra sociedad, una persona que comete el peor delito y en nuestro sistema jurídico existiera la pena de muerte, imagínense desde qué punto de vista lo viera usted. Usted dice, esa persona es una persona totalmente mala, diría uno, porque si lo están juzgando y lo condenan a muerte es porque era mala. Nuestro Señor Jesucristo padeció inocentemente, no porque Él había cometido algún crimen o algún delito. Y Pablo dice en 1 Corintios 1:18, y dice, porque la palabra de la cruz es locura. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Imagínense, Pablo se encontraba con esa barrera de presentar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, de presentar el único camino, el único medio para ir al Padre es creer en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. La única manera para alcanzar la salvación es a través de la obra de Cristo Jesús. Pero Pablo estaba claro, porque mucha gente lo criticaban, lo tildaban como loco y le decían, vos estás loco. En ese tiempo la pena máxima, el castigo para una persona que cometía el peor crimen era la cruz. Entonces Pablo decía, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan,
Esto es a nosotros. Es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, Pablo estaba claro. Y nosotros seguimos leyendo más adelante de que, hermano, de que Cristo fue crucificado en la cruz, no porque se le antojó a la gente de aquel tiempo, a los romanos, a los judíos, crucificarlo, no, sino porque ya estaba escrito. Había un plan, había un propósito de parte de nuestro Dios. Ya estaba escrito, ya Dios lo tenía planeado. Recuerden que Dios es un Dios omnisciente. Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce. Dios tenía todo planeado. Si nos vamos al libro de los Hechos, ya Dios tenía planeado que nuestro Señor Jesucristo iba a morir crucificado en la cruz. En Hechos 2:22 dice lo siguiente: miren, hermano, por eso a Dios no se le escapa nada. Dios lo conoce todo. Desde antes de que el mundo fuese creado, de que los seres humanos fuesen creados, ya Dios tenía establecido que nuestro Señor iba a morir en una cruz, porque era un plan, era un propósito de Dios para salvar a todos aquellos que creyeran en Él. Y en Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este he entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Miren, no era pura casualidad. A Dios le permitió que esta gente, que los romanos, que los judíos, porque fueron parte de ellos ahí, aprendieran a Jesús, lo capturaran y lo crucificaran. Dios le dio el permiso, Dios le dio la autoridad. Porque si Dios no hubiera querido, no deja que sucedan las cosas. Pero era así como dijo Jesucristo, para que se cumpliese como está escrito, para que se cumpliese la voluntad del Padre. Entonces, en Hechos 23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dios ya lo tenía planeado. Dios sabía que el hombre le iba a desobedecer, pero que Dios iba a darle otra oportunidad al ser humano, para que de esa forma, a través de la obra salvífica, a través del sacrificio en la cruz, alcanzara el perdón de sus pecados, arrepintiéndose y fuesen salvos. Entonces imagínense, Dios todo lo tiene planeado. Me decían unos amigos ahí, abogados, que entonces, ¿para qué Dios hizo al hombre si el hombre sabía que él iba a desobedecer? ¿Para qué Dios creó al hombre si el hombre sabía que él iba a obedecer? ¿Saben? La máxima creación que Dios hizo fue al ser humano. Al ser humano Dios le dio capacidad de razonar. Al ser humano Dios le dio la capacidad de decidir. Al ser humano Dios le dio capacidad de tomar decisiones. Pero también Dios le dio, hermano, la capacidad de decidir el camino del bien y del mal. Dios le dio libre albedrío al hombre. Dios no creó seres, no creó agentes morales, el cual somos responsables de nuestros propios actos. Dios creó a los animales totalmente diferentes a los hombres.
Dios creó al hombre. Y vean, en el huerto del Edén lo creó perfecto. Pero en la omnisciencia de Dios, en su capacidad, Dios creó al hombre. Pero Dios sabía en su omnisciencia que el hombre le iba a fallar. Entonces Dios le dio una oportunidad más al hombre. Y fue a través de su Hijo Jesucristo, para que vinieran a que fuesen perdonados sus pecados y alcanzaran la salvación. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó, el hombre era santo, perfecto, pero con capacidad de decidir, con libertad de tomar decisiones. ¿Y qué hizo el hombre? ¿Qué es lo que fue lo que hizo? Decidió irse por el camino del mal. Y a través de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, entró el pecado a toda la humanidad. Por eso los seres humanos, por naturaleza, somos pecadores. Pero cuando venimos a Jesucristo somos redimidos, somos justificados, somos declarados inocentes, no por mis méritos, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Porque Él tomó el pecado, llevó mi pecado en la cruz, y de esa manera alcanzamos la salvación. Imagínense, hermano, cómo Dios, siendo un Dios santo, un Dios sin culpa, siendo Dios que no había cometido ningún pecado, murió en lugar de nosotros, donde nosotros éramos los culpables, para morir en esa cruz. ¿Alguien me puede decir qué culpa tengo yo que Adán y Eva hayan pecado en la cruz? Perdón, ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva hayan pecado en el huerto del Edén? ¿Qué culpa tengo yo? Tiene razón hasta cierto punto, porque por el pecado de Adán y Eva nosotros heredamos una maldición y se llama el pecado original, el pecado heredado. Pero también existe el pecado imputado, que nos hace culpable cuando nosotros violamos las normas morales de Dios, cuando desobedecemos y transgredimos sus normas y sus leyes. Ahí somos culpables nosotros. Entonces Dios vino a morir a través de Jesucristo en esa cruz para redimirnos de esa maldición del pecado, para redimirnos de ese pecado original, para redimirnos de ese pecado imputado, de esas acciones que cometemos a diarios, que a Dios no le agradan y que tenemos que venir y decirle: Señor, perdóname, he fallado. Entonces, todo lo tenía planeado Dios. Dios sabía en su omnisciencia que el hombre le iba a desobedecer. Pero también sabía, y Dios lo sabe, quiénes iban a reconocer sus errores, iban a venir a sus pies, iban a reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo en esa cruz. Que siendo santo y perfecto y sin mancha, sin contaminación, que Jesucristo representaba a aquella ovejita, aquel cordero sin defecto en el Antiguo Testamento, que era como un presagio de lo que iba a venir en la vida de Cristo. Ellos estaban, cada vez que sacrificaban un animalito, un cordero, por el perdón de los pecados, hacían referencia a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Juan el Bautista ve que Jesús viene a bautizarse y entra al Jordán, y Juan el Bautista lo ve venir, ¿qué fue lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A mucha gente se le hace difícil entender de que el Padre era Dios, o es Dios, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Tres formas diferentes, tres maneras de manifestarse, pero un solo Dios verdadero. A mucha gente se le hace difícil entender eso. Pero en la Biblia nosotros encontramos, hermano, que Jesucristo, ese que andaba caminando ahí en Jerusalén, en Judea, haciendo milagros, resucitando muertos y cosas extraordinarias, era Dios y era hombre también, 100% Dios y 100% hombre. Mucha gente no lo entiende, pero eso es lo que el apóstol Pablo, los apóstoles y cada uno de sus discípulos afirmaban.
Fíjese que en Juan 1:1, miren cómo el apóstol Juan, con la revelación de Dios, nos enseña lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, en el principio era el Verbo. El Verbo era la palabra, la acción. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y miren lo que dice en el versículo 14 del Evangelio de Juan 1. Y aquel Verbo que era Dios, aquel Verbo que era Dios, y que el apóstol Juan lo escribe en 1:1, dice, y aquel Verbo que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. El apóstol Juan está hablando de Jesucristo, ese que andaba caminando en Jerusalén, en Judea, haciendo milagros y maravillas. Era Dios mismo. Por eso en la Biblia, si la leemos desde el Génesis al Apocalipsis, el centro del mensaje es Jesucristo. La muerte, su resurrección, su sepultura, resurrección, su crucifixión. De eso nos habla la Biblia. Un solo mensaje centrado en el Mesías, el Dios verdadero. Entonces, para hoy en día, el símbolo de la cruz representa la salvación y vida eterna. La cruz era parte del plan de Dios. Cuando nosotros nos referimos a la cruz, cuando vemos a Cristo crucificado en un madero, ahí vemos ejecutándose el plan de Dios, el cual significa salvación y vida eterna. Para muchos, en otras civilizaciones, en otras sociedades, ya les explicaba anteriormente que la cruz era el método más atroz, más sanguinario que ha existido a través de la historia para castigar a una persona que ha cometido el mayor crimen, y era la cruz. Por eso que Pablo decía, para muchos es locura, porque era una locura predicar a un Dios verdadero, a un Dios de salvación, a un Dios que a través de Él, a través del sacrificio en la cruz, tú eras salvo, tus pecados eran perdonados, y venía a alcanzar la salvación. Para muchos era locura, pero para aquel que había entendido el plan de Dios, la revelación de Dios, era poder, salvación y vida eterna. Era parte del plan de Dios. Seguimos leyendo en Romanos 3, 23, y mire lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Fuimos justificados. Fuimos declarados inocentes, declarados sin culpa por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso muchas personas que rechazan a Jesucristo como su Salvador, como su Señor, están en problemas. ¿Saben por qué? Porque la única manera para poder ser salvo es a través de Jesucristo. Es a través del plan, de la obra que hizo en esa cruz. Y si usted lo rechaza, usted está en problemas. Porque sus pecados están en deudas con Dios. Y el medio que Dios usó para que nuestros pecados fuesen perdonados fue el sacrificio de su Hijo en la cruz. Ahí murió, ahí llevó nuestros pecados, nuestras maldiciones. Ese lugar era el lugar más horrendo, atroz, más
terrible para que por una persona que pueda experimentar ahí los sufrimientos, los padecimientos, y Cristo los padeció en lugar de nosotros. Él fue el sustituto, en lugar de nosotros, Él murió en esa cruz. ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede a muchas personas? Para que pueda alcanzar la salvación, para que pueda ser salvo, tiene que creer en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Venir ante el Señor y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que por mí moriste en esa cruz, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador. Y usted, hermano, va a experimentar algo extraordinario en su vida, en su ser interior, porque hay un poder, hay algo sobrenatural. Cuando usted cree en Jesucristo, en su obra, hay un poder en su interior que va a producir un cambio, una regeneración, va a ser una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo. Por eso le decía, mire lo que dice en Romanos 3:24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación, quien Dios puso como sacrificio en vez de nosotros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Dios hizo justicia en esa cruz. Los pecados de todos aquellos, de aquellas personas, en todo este globo terráqueo, iban a ser perdonados cuando usted reconociera ese sacrificio, porque muchas personas hoy en día no creen en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces esas personas todavía no han alcanzado la salvación, todavía esas personas no han sido perdonadas, todavía esas personas no han sido regeneradas, todavía esas personas no han sido salvas. Y dice aquí, a quien Dios puso como sacrificio o propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y si seguimos leyendo en Primera de Pedro, mire estos hombres de Dios, estos estaban claros quién era Jesucristo. Ellos estaban claros. Ellos sabían que su maestro no era cualquier persona. Aparte de que era un profeta, aparte de que era su maestro, sabían que era el Mesías, sabían que era el Dios de toda la creación. Ellos lo sabían muy bien. Si no, Pedro no se hubiera arrodillado ante el maestro y hubiera adorado al Señor, todos sus discípulos y todos ellos, nunca lo hubieran hecho, pero ellos habían reconocido de que Jesucristo era el Dios verdadero y que Él venía a esta tierra a cumplir un plan, a morir en la cruz por todos aquellos que le iban a recibir, que iban a creer en ese sacrificio. En Primera de Pedro 1:18, miren lo que escribe Pedro. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No fue cualquier cosa por la que nosotros fuimos rescatados, fue por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No tiene precio, no hay nada que se pueda comparar. Y si leemos en segunda de Pedro 2:24, miren lo que dice. En segunda de Pedro, capítulo 2. Si leemos en segunda de Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, aquí está.
versículo 24, miren lo que dice. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Y luego sigue más adelante y dice, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestra alma. Dice aquí el apóstol Pedro que él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, siendo nosotros culpables, siendo nosotros los que habíamos, los que teníamos que haber ido a ser castigados por nuestras acciones, por nuestras maldades. Cristo tomó el lugar de nosotros. Por eso todo aquel que viene a Cristo es perdonado, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por su obra de salvación.